8 de diciembre de 2023, viernes, Rusia con RT de Estados Unidos veta la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego inmediato en Gaza. Ministerio Público de Guatemala dice que elección ganada por Arévalo sería nula por irregularidades. Alberto Fernández, deuda con el FMI, Fondo Monetario Internacional, es la principal causa de nuestra crisis social y económica. Alzas en combustible y alimento previo a la asunción presidencial de Milei en Argentina. Vivimos en una época en que hay que tomar decisiones. Putin anuncia que se postulará para la reelección. Petro y la OEA, Organización de Estados Americanos, condenan el intento de golpe de Estado en Guatemala. Registran cifras récord de migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en un solo día. Corea del Sur amenaza con un golpe letal al corazón de la cabeza de Corea del Norte en caso de provocaciones. Minera canadiense pide al gobierno de Panamá que autorice el despido de más de 40.000 trabajadores. HRW pide a la Unión Europea sancionar a altos funcionarios de Guatemala por interferir en las elecciones rusas ante la ONU. Tenemos hoy la oportunidad de poner fin a esta situación anormal en Gaza. Biden amenaza con una guerra directa con Rusia y Medvedev responde. Financial Times, Riyadh pospuso un viaje de su príncipe heredero a Londres, pero recibió a Putin pocos días después. Washington Post, los ucranianos no quieren luchar por un gobierno plagado de corrupción e incompetencia. El COI, el Comité Olímpico Internacional, permite a los atletas rusos participar en los Juegos Olímpicos 2024 en condiciones de neutrales. Israel podría abrir el paso de Kerem Salón por primera vez desde el 7 de octubre. Hallan en Pompeya las ruinas de una panadería en la que trabajaban esclavos. China con CGTN en español, encuentros con Xi Jinping. Si no fuera por su apoyo, no habríamos alcanzado ese acuerdo. Más noticias de portada que se recogen de toda la semana y del propio día. Dirección del Partido Comunista Chino celebra reunión sobre trabajo económico de 2024. El presidente chino, Xi Jinping, pide a personalidades ajenas al Partido Comunista Chino asesorías sobre desarrollo económico. Más noticias, presidente chino Xi Jinping se reúne con líderes de la Unión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Xi Jinping, China y Europa tienen la responsabilidad de proporcionar conjuntamente más estabilidad al mundo. El primer ministro chino copreside la 24 Cumbre China-Unión Europea con líderes de la Unión Europea. Irán dice tener el terreno preparado para ampliar la cooperación con Rusia. Senado de Estados Unidos bloquea paquete de ayuda de emergencia destinado a Ucrania. Beijing acoge la 8ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la cooperación. Europa necesita rectificar su percepción sobre China para actualizar las relaciones China-Unión Europea. Irán, Nispan TV, Israel y Estados Unidos fracasarán en Palestina, tal como fracasaron en otros países. Hezbollah ataca 8 posiciones militares israelíes con misiles. Más noticias en portada. MSF, Consejo de Seguridad y sus miembros cómplices de matanza en Gaza. Más noticias. Rusia alerta sobre plan israelí de inundar Gaza con agua de mar, haciendo inhabitable la zona. Una vez más, Estados Unidos traba lengua en Gaza. Ahora noquea a Guterres. Bélgica prohíbe ingreso de colonos extremistas israelíes a su suelo. Israel en jaque, Hamas llama a toda Palestina a moverse hacia Al-Quds, Jerusalén. Gaza pierde gran camarada que hizo arrodillar a Israel con su lápiz. Y Hamas lanza cohetes a Tel Aviv, domo de hierro, espectador de escena. Turquía con TRT en español. Turquía está dispuesta a asumir la responsabilidad de evitar más derramamiento de sangre en Gaza. 3 millones de personas afectadas por la lluvia en África Oriental. Si Turquía se retira de la isla de Chipre, ocurrirán hechos que parecen a lo que se asemeja a lo que puede suceder en Palestina. Turquía y Grecia anuncian la declaración de Atenas sobre relaciones amistosas y de buena vecindad. Fahrettin Altun, hemos expuesto cientos de mentiras de Israel. Erdogan afirma que Turquía cree plenamente que Palestina ganará. Sube a 17.000 el saldo de palestinos fallecidos en los ataques aéreos de Israel. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, cada 13.000 niños y mujeres entre los 17.490 palestinos asesinados por Israel en Gaza.
Primer ministro sirio llega a Teherán para impulsar cooperación económica, ataque con cohetes contra fuerzas de Estados Unidos en Siria, asciende a 91 las bajas del ejército israelí desde el inicio de su ataque terrestre a Gaza. El minuto a minuto de la agresión israelí contra Gaza. Almanar en español de el Líbano. Vamos con las noticias de portada. El ejército israelí deporta a palestinos desplazados desnudos detenidos en los refugios de la ONU al norte de Gaza. Jamás frustra un intento israelí de liberar a un detenido militar israelí en Gaza. El primer ministro sirio visita Irán para impulsar la cooperación económica. Más noticias en portada. Medios israelíes, decenas de soldados heridos con los ojos durante los combates en Gaza. Se producen explosiones cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Más noticias. El presidente Raisi insta a detener inmediatamente el genocidio israelí durante su visita a Rusia. Masacres israelíes en Gaza, Jabalia, Rabat, Khan Yunis. Más de 17.000 mártires. La resistencia palestina causó decenas de muertos y heridos al ejército de ocupación israelí y destruyó parcialmente posiciones enemigas. Venezuela con Telesur en portada. Venezuela conmemora el Día de la Lealtad y el Amor al comandante Chávez, minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. TSE de Guatemala: no hay manera de repetir elecciones. Venezuela rechaza dichos en Reino Unido sobre cuestión Esequiba. Rusia rechaza injerencia externa en controversia por el Esequibo. Danza palestina Dabke es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sube al 168 la cifra de muertos por lluvias en Kenia. Maquinistas de ferrocarriles alemanes van al paro por mejoras laborales. Estados Unidos no apoya alto el fuego en Gaza pese al llamado urgente de la ONU. COP28, debates sobre futuro de combustibles fósiles, culmina en Beijing. Reunión de líderes China-Unión Europea. Vladimir Putin confirma que se presentará a las elecciones en 2024. Cuba, en medio de la isla, en portada, con Cuba Debate, Sistema Nacional de Diseño, Perspectivas de Desarrollo. Meliá inauguró un nuevo hotel en La Habana Vieja. Incendio en centro de Habana provoca lamentable fallecimiento de una persona. Además, dentro del medio, además de las noticias locales y nacionales, encontramos otras internacionales. Envíanos una foto celebrando tus derechos. Nuevo borrador de la COP28 contempla la eliminación de combustibles fósiles. Fiscalía de Guatemala considera inválidas las elecciones ganadas por Alévaro de León. Cuba Debate desmiente noticia falsa sobre la eliminación de la libreta de abastecimiento. Cuba y Noruega reafirman voluntad de fortalecer vínculos. Pueblos árabes e islámicos alzaron su voz en solidaridad con Palestina. Georgia Aguirre, directora de Anacaona en Zona del Arte. Mohamed Al-Masri, Cuba y Palestina, patrias hermanas de diferentes regiones. Vladimir Putin se presentará a las elecciones presidenciales en 2024. Cuba cuenta con su primer mapa de peligro de tsunami. Arte callejero en el Paseo del Prado, una alianza creativa entre artistas y niños. Presidente portugués destituye al gobierno del país. 9 boxeadores cubanos participarán en el torneo de Karaganda. Nicaragua con el 19, el digital el 19 en portada. Comandante Daniel, compañera Rosario y familia celebran la gritería en honor a la Virgen María. Vivimos otra gritería en paz, en familia, en fe, en valores, en cultura de concordia. Asamblea Nacional aprueba la ley anual del presupuesto general de República 2024. Lavada de plata, un hermoso gesto de amor con la patrona de Nicaragua. Actividades de la campaña nacional Juventud Divino Tesoro a 7 de diciembre de 2023. Celebración de la Purísima en la Embajada de Nicaragua en Guatemala. Con devoción y regocijo realizan tradición purísima en Costa Rica. Academias de béisbol Roberto Clemente reciben nuevos materiales deportivos. Los jóvenes son misioneros claves para el conocimiento e intercambio cultural entre Nicaragua y China. Crece producción nacional de plátano en Nicaragua. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Además de esta imagen de la semana, inauguración de mejoras del Centro de Salud Luis Felipe Moncada de Nueva Segovia. Detalles del momento, la bestialidad de los poderosos. República Árabe Saharaui Democrática está sentando Washington las bases para un cambio estratégico en el conflicto del Sáhara Occidental. Estados Unidos reafirma la defensa de una solución digna para el Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, la ONU pide a Marruecos que libere a los presos políticos saharauis. Alemania excluye al Sáhara Occidental ocupado por Marruecos de las subvenciones a Siemens. La cooperación militar entre Marruecos e Israel continúa a pesar de la guerra y el genocidio en Gaza. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás.
8 de diciembre de 2023, el análisis a Al-Mayadeen en español. Hamas destruye 21 vehículos israelíes en las últimas horas en Gaza. La guerra la está ganando Hamas frente porque a un prácticamente imperio posicionado en guerra proxy con uno de los ejércitos más importantes del mundo. Es decir, esta guerra desigual, si no la estás perdiendo en un solo día, estás ganando, como sucedió en Vietnam. Por el caso contrario, si tú eres el gran poderoso y no eres capaz de ganar las batallas, estás perdiendo. Lo que sí está haciendo es un genocidio continuado, devastador, pagado por Estados Unidos con armas de Estados Unidos y de todo el anglo, y con la OTAN, la Unión Europea y la ONU completamente intervenidas y en la misma línea. Por lo tanto, esta soledad dentro de un exterminio y un genocidio donde intentan utilizar la operación Prólogo para que no nos demos cuenta de lo que pasa y no paran de hacer fake news y contradecir las cosas, las pruebas evidentes que el mundo palestino, como puede, está intentando que llegue a nosotros, al resto de la ciudadanía, porque los gobiernos están intervenidos y están en parálisis vergonzosa frente a la ciudadanía que, lejos de potenciar la economía, el bill metal y la ambición, lo que quiere es que nadie mate a ni un palestino más, porque son parte del pueblo y los queremos y los apoyamos. Entonces, en esa situación tan desigual, si tú, Israel, ente sionazi, anglo, de terrorismo y desestabilización y piratería, no estás ganando, es que vas a perder y has perdido. Es la máxima de la guerra del Vietnam. Sigamos con el boicot, que les hace mucho daño, apoyemos sin desmoralizarnos en ningún caso y apretando a los palestinos, y que nadie sea capaz de soplarle más nunca al mundo que hay que normalizar un genocidio y un exterminio, y paremos esta atrocidad. Desobediencia civil, presión a nuestros gobiernos, huelga general indefinida y sobre todo boicot económico a todo asqueroso que preste o intente prestar un servicio o vender un producto o hacer un negocio y apoye esta barbaridad contra Palestina. Viva Palestina libre. La Carmen López te lo cuenta. Información no